en algunas cuestiones tiene 4. Por eso cuando decimos club, parece que tartamudamos, naxitumba. Así se escucha para el oído del que no habla nuestra lengua. Vivimos en Sotiapan, más de 1000 años viviendo en ese espacio. Llegamos a ese lugar primero que los pueblos náhuatl. Les comentaba hace un momento que nosotros estamos en ese espacio por una cuestión de que somos un pueblo que evita el conflicto. Vimos la montaña, la sierra, como parte del refugio, porque antes de la llegada de los españoles los pueblos tampoco vivían en una armonía eterna. Había conflictos, había invasiones, había de todo tipo. Y entonces llegamos a esa zona y nos quedamos ahí. Después de ello llegaron los pueblos nahuas y nosotros nos quedamos aislados en nuestro entorno, rodeados por los pueblos náhuatl, y seguramente ahí es donde nace esa expresión popoluca, los popolucas que están ahí. Esta condición de nuestra lengua nos hace entender que las capacidades humanas para crear el lenguaje son infinitas. Y las personas que estamos en el sur de Veracruz vivimos en contextos multiculturales, interculturales, donde la escritura en lenguas originarias es un reto abismal. Nuestras lenguas por naturaleza son orales. Nosotros no escribimos nuestras lenguas porque han existido en la condición de su oralidad. La virtud de ser lenguas orales ha hecho que hayan existido y sigan existiendo hasta nuestros días. La oralidad es parte de nosotros. Somos pueblos que utilizan la lengua en la oralidad. Y algo que nos propone este poemario es pasar de la oralidad a la escritura. Es un asunto que no lo tenemos resuelto. Nosotros escribimos nuestra lengua en la medida en que lo hacemos y podemos hacerlo, en la medida que reflexionamos. Hay quien piensa que las lenguas indígenas toman prestado las letras del alfabeto español para poder escribirse, lo cual no es cierto. Las lenguas indígenas tienen sonidos. Utilizamos las letras que ya conocemos, pero aparte tenemos otras que nosotros creamos. Y en ese sentido mi lengua tiene 22 consonantes, 6 vocales, y se reproduce en la virtud de 28 sonidos consonantes vocálicos. 6 de ellas son consonantes complejas que se representan por dígrafos y 2 consonantes prestadas que entraron por medio de la lengua náhuatl y que proceden del español. Lo digo todo eso porque al escribir, al traducir, Mo y Alma, corazón de maíz, me enfrenté a muchos retos. Uno, la visión de quien escribió el poema, la intención que quiso hacer, y otro, trasladar ese conocimiento, ese sentimiento, esa sabiduría de la persona que lo hizo a mi lengua materna para que sea entendida, comprendida y que lleve parte de ese mensaje que existe en la escritura de español. Realmente para mí fue una aventura, como le decía a Valeria, una aventura. Este es el segundo libro que hago como traducción. El primero precisamente se llamaba Pomshuk. Pomshuk es el dios del maíz para nosotros, es un niño. Incluso hay una escultura en el Museo de Antropología de Jalapa que representa un huevo con un rostro de persona. Y estamos tan apegados a ello que, como lo decía en mi lengua materna, decidí
que la ilustración que represente a este libro sean mujeres elaborando maíz y en una festividad. ¿Por qué? Porque cuenta la tradición oral de que nosotros padecimos una gran hambruna, y esa gran hambruna hizo que la gente reviviera su amor por el maíz, lo ritualizara, regresara a los tiempos donde el maíz fue ser, convivió entre nosotros, existió entre nosotros. Ese tiempo que no está escrito, ese tiempo que es inmemorial, ese tiempo que no tiene fecha, ese tiempo que se llama origen, y que desafortunadamente lo nombramos como mito, pero fue más realidad que mito, y actualmente sigue siendo realidad. Desafortunadamente, cuando leemos cada uno de los poemas, habrá quienes en nuestra comunidad, en mi comunidad, se les vaya a dificultar leer un poema en nuestra lengua materna. Eso ocurre porque no tenemos prácticas no hemos practicado la lectura de nuestra lengua. Y eso también ocurre porque es difícil quitar la mentalidad que tenemos todos de que el español es un referente único y necesario para la vida. No podemos negar la importancia del español en nuestras vidas, pero nuestra lengua materna nos da identidad, nos da existencia, nos da fortaleza. Sin nuestra lengua materna, todo ello que nosotros vemos, todo ello que existe, todos los saberes, toda esa memoria, herencia que nos dejaron nuestros abuelos, se esfuma de nuestra existencia. Lengua y cultura siempre van pegadas, siempre van incluidas y siempre van juntas para realizarnos como persona, como seres humanos. Agradezco mucho este espacio que me han brindado aquí en la ciudad de Minatitlán. Pareciera que no somos muy lejanos, ¿verdad? Minatitlecos, Nuntacuy. Lo más famoso que tenemos son nuestras cascadas, o la cascada que tenemos. Pero también tenemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y precisamente nosotros ritualizamos todo eso. Los poemas que hablan de los muertos, la despedida de los muertos, algo que se hace, pero no se hace con el afán de representarlos. Nosotros, cuando hablamos de una perspectiva de nuestras tradiciones, lo hablamos desde nuestro interior. Nosotros hacemos tradiciones que a veces solamente nosotros las entendemos. Sí tenemos muchas influencias, sobre todo de la religión católica, pero aparte de ello conservamos nuestra esencia, conservamos lo que nosotros somos. Hace un momento también platicaba con las autoras de los poemas y les decía a ellas al momento de escribir, y me daban su razón, investigaron quiénes somos nosotros, y justo decíamos, ¿quiénes son los Nuntacuy? Es extraño escuchar esa palabra Nuntacuy, ¿por qué? Popoluca es un término despectivo, pero hasta cierto punto nos invisibiliza. Porque yo soy Popoluca, los de Texistepec son Popoluca, los de Sayula son Popoluca y los de Oluca son Popoluca. Pero no nos entendemos. Es como si dijéramos el portugués, el español y el italiano son lenguas similares o son una sola lengua, lo cual no es cierto. Yo no puedo entablar una comunicación con nuestros pueblos hermanos porque la separación cronológica que existió
en el origen común hizo que